Gracias. Bueno, muy bien, vamos a tratar de tener esta charla, yo creo que de lo más interactiva posible con ustedes también y pues supongo que a través de las redes sociales también entiendo que utilizamos el numeral Un Libro 2019, entonces por ahí también invitamos a que si quieren formular preguntas lo hagan y estaremos pendientes en el transcurso de esta conversación. María Carolina, bienvenida a Bucaramanga nuevamente. Sé que no es la primera vez, pero bienvenida a Bucaramanga. Javier, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes, de verdad, gracias. Bueno, empecemos. Y decía Carolina hace un rato antes de entrar a esta sala que seguramente tendríamos parte del público joven y que para hablar de este libro hay que hacer algo de contexto histórico sobre los hechos que ocurrieron antes de lo que detona este libro. María Carolina es nieta, como ya escuchábamos en la presentación, del expresidente Julio César Turbay Ayala, que estuvo en el gobierno entre el 74 y 78, 78, 82, correcto. Cuéntenos un poco, porque usted, Carolina, lo deja ver en el libro, vivió todo este tiempo justamente allá en el Palacio de Nariño, junto con la familia presidencial. Cuéntenos un poco quién era, por favor, el presidente en ese entonces, Julio César Turbay Ayala, y qué recuerda del país de esa época. Muy bien, Julio César Turbay Ayala, mi abuelo, era de familia inmigrante, libanés. Con la conquista otomana, los cristianos libaneses tuvieron que huir y en mi caso, mis descendientes, mis descendientes no ascendientes, mis ascendientes huyeron y se fueron como muchos buscando mejor suerte y huyendo de la guerra. Se fueron, llegaron a América Latina. Ellos, mis ascendentes, entraron por Barranquilla y por el río Magdalena se quedaron llegaron a San Juan de Río Seco, que era un municipio ribereño en Cundinamarca. Este municipio aquí, mi bisabuelo, que es el que llegó del Líbano, se casó con Rosaura Ayala y Rosaura pues era cundinamarquesa y tuvieron varios hijos, entre ellos mi abuelo. Ellos murieron en un accidente de una revista aérea, viendo una revista aérea en un accidente que es muy conocido en ese entonces, que era el de Santa Ana, en Bogotá, de hecho, donde el presidente Pastrana quedó como con algo en la cara que le decían que siempre parecía riendo, el presidente Pastrana papá, fue en ese momento. Mis bisabuelos murieron y mi abuelo y sus hermanos, mi abuelo era muy jovencitico y sus hermanas quedaron sin padres. La mayor de ellas, una mujer maravillosa, decide ir a la universidad, estudiar y gastar los recursos que tenía estudiando ella para darle mejor vida a sus hermanos. Mi abuelo no puede ir a la universidad, estudia Derecho con los libros de su hermana mayor en la casa y pues a los 20 años logra ser alcalde de Girardot y pues después hace una carrera política en el Partido Liberal defendiendo las ideas liberales y es presidente de la República. Mi abuela, Nidia, una mujer amorosa, una mujer que con su ejemplo ha demostrado que cuando uno sirve de corazón, uno realmente es capaz de transformar vidas. Yo vivía con ellos porque mi madre era muy joven,
se había separado hace muy poco, y mis abuelos, por ser yo la nieta mayor, pues me recogieron y me ayudaron a criar. Entonces tuve la fortuna de poder estar cerca de ellos, pero también estar cerca de personas pues ocupadas que tienen su propio trabajo, pues hace que uno también experimente mucho la soledad. Eh, Mis abuelos pues se fueron a la presidencia y me llevaron, tenía 6 años, y mis amigas pues podían salir a jugar, contaban que salían a jugar en los barrios, a mí no me dejaban salir a jugar a ningún sitio porque yo tenía problemas de seguridad. Me dejaron tener una bicicleta, pero pues no podía salir a montar en bicicleta, entonces hasta hace muy poco en la vida aprendí a montar en bicicleta por física pena con mis hijos. Mis hijos juraban que yo sabía montar en bicicleta, me dijeron vamos a montar en bicicleta, y yo como por no hacerme quedar mal a mí, di vueltas y salí buenísima en la bicicleta, pero pues yo de chiquita nunca pude montar en bicicleta, me escondía y pues nadie iba a buscarme. Vivía en el Palacio y probablemente mucha gente, mis amiguitas querían parecerse a mí, pero después con la vida y con todo lo que les voy a contar, pues ya nadie quería parecerse a mí. Cuando uno vive en algo prestado, mi abuela Nida me dijo, todo lo que usted está viviendo acá, vivir en un palacio, en algo, eso es prestado. Esto a usted lo único no se vaya a comer el cuento del poder, ni de un palacio, ni de nada. Esto es prestado, hay que cuidarlo, es de los colombianos, y esto lo que supone es que usted tiene que ser ejemplar. Cuando uno le dicen tan chiquito que tiene que ser ejemplar, pues es muy bueno porque lo pone a uno a pensar en qué quiere decir ejemplar, pero también lo vuelve a uno viejito muy rápidamente, y entonces eso acompañado de la soledad y acompañado de que yo solamente estaba con personas mayores, pues definió mi carácter y mi manera de ver la vida. Eso no es bueno, eso no es malo, yo no lo busqué, yo no lo escogí, le doy gracias a Dios porque lo tuve, pero pues eso fue lo que me tocó vivir. Ahora, con eso, pues he podido hacer lo que hoy les voy a contar. Bueno, quería repreguntar ahí sobre lo que mencionaba antes, y es, ¿qué recuerda de ese país, de esa época? Exactamente. Entonces, la Colombia de ese entonces, me acuerdo que vivíamos con violencia, yo tenía que estar cuidada, saliendo una vez de pues, donde yo vivía, pusieron una bomba, me sacaron del país y pues yo iba para el colegio y terminé por fuera. Me acuerdo un país convulsionado, donde todos los días llorábamos un nuevo muerto. Entonces yo crecí entendiendo primero los rigores de la guerra, pero pues la veía y la oía, pero pues uno, y menos con la juventud, cuando uno es niño, pues no cree que le va a llegar a uno, y de verdad yo no pensaba pues que me iba a llegar a mí, aunque la viví muy cercana. También me acuerdo, digamos, de ese trabajo de mis abuelos en su momento, y de mi mamá también. Mi mamá era periodista, como lo dijo Javier al principio, pero también estuvo muy cercana a mi abuelo y a todo este proceso, y siempre me acuerdo de ella hablando de la necesidad de poder vivir en paz. Ese fue como un gran tema que siempre le oía a mi mamá en los desayunos y los almuerzos que estábamos juntos. En mi casa, yo chiquita, pues no tenía con quién comentar las novelas, ni los cómics, ni nada, pero sí todo el tema era actualidad de Colombia, entonces como que crecí con eso. Bueno, quizás los jóvenes ahora no han vivido esas épocas de violencia, o las han escuchado. En aquella época de finales de los años 70, comienzos de los 80, había una figura que era el Estatuto de Seguridad, el estado de sitio, y en esa época cuando ocurría alteración del orden público se podía decretar el estado de sitio, y los militares podían hacer muchas cosas que hoy en día
no podrían hacer por tema de derechos humanos, pero un tema de seguridad que se debían seguir en ese entonces. Viene también el tema del narcotráfico, de la guerrilla. Estaba la guerrilla del M-19 muy activa en esa época. Recuerden que años más adelante se produce la toma del Palacio de Justicia, en fin, y las guerrillas en general estaban muy activas y había una confrontación muy fuerte con eso, y empiezan a aparecer ya en los años 80 los grupos paramilitares de la mano de todo el negocio del narcotráfico. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque finalmente lo que le ocurre a Diana Turbay es justamente fruto de toda esta problemática. Pero antes de llegar a ese punto que es, digo yo, la génesis de este libro, sí me gustaría ahondar un poco más sobre esos diálogos, esas charlas, esos recuerdos que tiene de su mamá, porque usted era una adolescente apenas y, como nos lo ha contado, pues pasaba mucho tiempo más con sus abuelos que con ella misma. Yo tengo un recuerdo muy claro de mi madre. Mi mamá, yo creo que la mejor manera de educar es a través del ejemplo. A uno le pueden echar cháchara, pero uno ve lo que el adulto hace y uno aprende de esa manera. Ella me enseñó con el ejemplo a tener convicciones en la vida, a creer en que es posible ser parte de la solución. Ella era una periodista que consideraba que los periodistas no solamente somos notarios de la realidad, sino que tenía que poder aportar a la paz de Colombia de alguna manera. En su momento con el M-19, una guerrilla muy, digamos, en su momento que causó mucho daño, que en la época en que mi abuelo estaba en la presidencia, pues la combatió mucho por insurgentes, por alzados en armas, porque no estaban dentro de la ley. Pues después ella participa de alguna manera en el proceso de paz. Entonces, pues era coherente con lo que siempre dijo, que quería la paz, que digamos que los periodistas teníamos que aportar algo más a la sociedad que queríamos. Y es así que ella pues se va a esta entrevista con el supuesto cura Pérez, el guerrillero invisible, el comandante del ELN, un padre español que mucho se hablaba de él, poco se conocía, y pues ella como periodista tenía la posibilidad de tener una gran entrevista con él. Bueno, ahí yo quisiera preguntar, ¿por qué estamos hablando ya de 1990, cuando ocurre el secuestro que ocurre en agosto del año 1990? Ya el presidente Julio César Turbay ya le había dejado el gobierno hacía más de 8 años, más o menos. ¿Por qué para los extraditables Diana Turbay era, permítame la expresión, un botín que podían utilizar para parar la extradición? Yo creo que Pablo Escobar era un hombre sumamente calculador, que sabía cómo, digamos, llamar la atención, poder negociar con el gobierno de turno, que era el presidente Gaviria, y pues decidió secuestrar periodistas por la connotación que tienen los periodistas, y pues era una muy buena manera de poner los reflectores en la no extradición. Y segundo, pues lograr tener personas que tuvieran un peso específico dentro de la sociedad y que pudieran funcionar para que el Estado de Derecho negociara y cediera a las pretensiones del narcotraficante Pablo Escobar y los extraditables. Él no solamente secuestró a mi mamá, secuestró a muchos periodistas, a otro hijo de otro presidente, Andrés Pastrana Arango, a personas que yo creo que tenían, digamos,
una relevancia en la vida nacional que hacía que pues fueran peces gordos que pudiera él negociar, ¿no? Él lo que definitivamente no quería era que lo agarraran y se lo llevaran para Estados Unidos a través del tratado de extradición. Mi abuelo 8 años antes había firmado como presidente el tratado de extradición y él lo que quería era poder ser juzgado en Colombia en la medida en que aquí, porque era más fácil corromper las autoridades, pues iba a poder tener la cárcel que quería, salir cuando quería y no iba a pagar por sus delitos. Entonces, pues él sabía que a los norteamericanos es más difícil lograr hacer lo que él quería y él dijo, pues me la voy a jugar el todo por el todo, pero voy a lograr parar la extradición. Voy a tocar un tema que no sé cómo hacerlo, que no suene tan feo, pero es decir, toda muerte es en vano, toda vida que se pierde está mal que se pierda. Finalmente, la amenaza de Pablo Escobar era que si no le hacían caso con el tema de la extradición, Diana Turbay moría, o esa era la amenaza que había, que finalmente se cumplió. Finalmente murió ella y finalmente no hubo extradición. Entonces ahí es donde no sé qué pensar, si no sirvió de nada absolutamente. Sí, pues es verdad, yo creo que ninguna muerte justifica nada, es decir, ninguna muerte sirve. Ahora, pienso que sí, las cosas sucedieron así, es verdad. Fue en vano, es doloroso porque es la mía, es la que yo quiero, es la que no estaba preparada para que llegara el narcotraficante más temido del mundo, se metiera a mi casa, literalmente agarrara lo que yo más amo y después la hiciera sufrir 5 meses y medio, nos secuestrara a todos y después la asesinara. Pues la cosa es dantesca, pero sí, nadie terminó ganando. Correcto. Bueno, de pronto él, porque no se fue para los Estados Unidos. Bueno, vamos a tratar de entrar al libro sin hacer spoiler, tal vez trataremos de que no ocurra de esa manera. Voy a leer un par de líneas para la siguiente pregunta. Dice en la introducción del libro: quiero empezar por decir que no fue fácil tomar la decisión de escribir este libro. No lo hago por el afán personal y vanidoso de contar mi vida o mostrar mis logros. Tampoco quiero buscar empatía frente a las tragedias que ha dejado la violencia o contar una historia lacrimosa sobre una víctima del narcotráfico. ¿En qué momento surge la idea de escribir el libro y finalmente cuál es el motivo de escribirlo? Yo nunca me imaginé escribir un libro de este tema. Sí está en mis planes escribir sobre tecnología, que es lo que yo conozco y lo que me gusta y lo que me apasiona en la vida, y menos mostrarme tal cual como soy, con mis dolores, mis angustias y mis tristezas. Lo hice porque en estos 28 años desde el asesinato de mi madre, yo estuve 5 meses y medio secuestrada con ella, yo afuera y ella dentro del secuestro. Tuve mi vida en pausa, todo se me convirtió en un desastre, la esperada es absolutamente dolorosa, yo creo que uno está más secuestrado afuera que adentro. Y cuando yo la vuelvo a ver, ella acababa de morir. Y yo la veo a ella y le juro que no voy a volver a sonreír jamás. Y escribo este libro 28 años después de ese juramento porque quería contar mi historia solo para contar lo siguiente: yo le incumplí el juramento a la persona que más he querido en la vida. Quería escribir el libro de cómo incumplirle el juramento a la persona que más quieres en la vida. Cómo, a pesar del gran dolor que sentí, del cual no estaba preparada, a mí me prepararon para aprender matemáticas, inglés, francés, no sé cómo, la una, la otra, la esta. A uno no lo preparan nunca para perder a un ser querido de esta manera, para ser sujeto de la violencia. Y como a mí me tocó,
decidí escribir este libro para contar mi historia, porque sentí que de manera intuitiva desarrollé un método para superar los dolores. Este no es mi único dolor que he tenido en la vida, sin lugar a dudas es el más pavoroso de todos. Si hoy con la lámpara de Aladino llega y me dice, escoja uno de sus dolores y yo se lo borro, seguro que escogería que me borrara el dolor que me dejó la partida de mi madre. Pero como no ha sido el único, empecé a darme cuenta que de manera intuitiva había desarrollado unos pasos, los cuales siempre sigo cuando tengo un dolor. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no me presento en el libro como si tuviera una vida perfecta, para nada, al contrario. Y no la tengo, y no puedo decir mentiras, no la tengo. Yo no tengo mi vida resuelta, pero yo sí resolví no detenerme en el dolor. Yo sí resolví que a pesar de todo lo que me pase, puedo perdonar lo imperdonable. Yo sí fui capaz de no solamente incumplir el juramento a la persona que más he querido, porque he reído 1 y 1000 veces, sino fui capaz de ver a los ojos al asesino de mi madre, al único que quedaba vivo, y perdonarlo de verdad. Y entendí que de esa manera uno puede vivir mejor, por eso me lancé a escribir el libro. Cuando lo vi en el papel, peleé con el libro, dije no, me veo demasiado mal, voy a acabar con esta cosa y este libro no sale. Y después pues terminé publicándolo. ¿La decisión fue antes o después del encuentro con John Jairo Velázquez Vázquez alias Popeye? No, después. Después fue que decidí escribirlo, lo escribí el año pasado, me senté a escribirlo y en enero y febrero de este año dije, no sale, por nada del mundo. Uno no puede ser uno mismo, si uno va a salir, uno se hace Photoshop y arregla un poquito, le hace cirugía estética a sus dolores, pero esto hacía a palo seco, qué horroroso se ve en ese libro, pues todos mis dolores, pero entendí que si quería contarlo, tenía pues que mostrar esto así. Bueno, ese encuentro fue bastante conocido, fue a través de los medios de comunicación se dio a conocer, en el que usted perdona al único que quedaba vivo del clan de Pablo Escobar Gaviria. Yo quisiera preguntar, ¿qué es el perdón realmente? Yo en el libro cuento, yo pensaba que uno realmente sabe qué es el perdón. Yo por lo menos no sabía. Yo ya había perdonado. Yo todavía no lo entiendo. Claro, yo ya había perdonado, yo todo. Y cuento en el libro cómo 2 personajes de 11 y 13 años me dieron la lección de mi vida, mis 2 hijos. Y me di cuenta que primero no había perdonado de verdad, que uno en la vida perdona por trámite, uno dice, te perdono, pero uno se acuerda, va una, espérate y verás. Uno realmente no perdona. Y cuando me di cuenta de eso, que tenía un dolor muy grande, que aún no podía, después de tantos años, no podía incumplirle el juramento de verdad a mi mamá, y que quería reír con todas las fuerzas de mi alma, me faltaba una cosita adicional, y era ver a los ojos al asesino de mi madre y perdonarlo. Dije, uno en la vida cuando decreta las cosas, todo conspira a favor de uno. Después de lo que me pasó con mis críos, mis 2 chiquitos, que me dieron una lección de vida, donde entendí que realmente uno no sabe perdonar, que uno perdona por tramitar, porque te perdone pues todo paja, todo mentira, pues terminé diciendo, quiero ver al único vivo de los que queda de los asesinos de mi madre. Y en menos de 2 meses yo estaba al frente de él. Cancelé 3 veces la cita. Tenía pavor absoluto de hacerlo. No fue fácil, menos cuando uno está al frente de él y él empieza a contarme cómo hablan con mi mamá cuando está en el secuestro, van y la ven y de todo, y mi mamá, una macha, quisiera decir, una berraca, estar secuestrada y no negociar sus principios, decirle a Pablo Escobar que
así no se negociaban con la vida de los demás, volando aviones y secuestrando gente, no iba a lograr hacer lo que él quería con el país, que éramos más los buenos que los narcotraficantes y sus aliados. Bueno, una cosa realmente que me dejó una enseñanza, y contada por él, pues por el que quedaba vivo. Y después me dice, pero bueno, cuando Pablo Escobar, el patrón, sabe que a su mamá la han sacado del hueco donde la teníamos, del sitio donde la teníamos en Copacabana, se pone furioso, y cuando dicen que está herida, como que cambia el tono, y cuando anuncian en la radio de que Diana Turbay ha muerto, él llama prostitutas, trago y coca y celebra durante 3 días. Cuando a uno le cuentan eso, y sobre todo a mí me estaban hablando de la persona que más he amado en mi vida, pues es un dolor muy grande. Pero la verdad también libera, y yo tenía que perdonar, entonces perdoné. Pero, insisto, Carolina, no entiendo qué es el perdón. ¿El perdón es olvidar o ya no importarle lo que pase? No, pues mire, ya estoy con el ojo aguado. No, yo no soy doctorado en perdón. Desde mi punto de vista, el perdón es la posibilidad de no tener un vínculo negativo con una persona o con un hecho. Es decir, no desearle mal. Yo le tenía odio, rencor, decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué hicieron eso con una mujer que nunca hizo, pues era buena? ¿Cómo así? ¿Qué es esto tan horrible? Me dejé preguntar ¿por qué a mí? Y pasé a preguntar ¿para qué a mí? ¿Qué tenía que aprender de esto? Y cuando la pregunta cambia, cuando uno a una enfermedad, a una separación, a una pérdida de trabajo, a una pérdida de un marido, a lo que sea, a una pérdida de un hijo, uno cambia de ¿por qué a mí? Sino ¿para qué a mí? Con el cambio de pregunta las cosas empiezan a verse distintos, porque uno de todo tiene que aprender. Pero después, cuando uno es capaz de soltar, cuando uno es capaz de cortar ese vínculo negativo con un suceso o con una persona, las cosas empiezan a ser distintas. Yo quería perdonar y me di cuenta que me tenía que perdonar inclusive a mí misma, porque a veces nuestros principales agresores somos nosotros mismos y no nos damos cuenta. Y esto me sirvió para entender el valor del perdón. El perdón no es olvidar, el perdón no es tener alma de bobo o corazón de mártir. El perdón es el mejor negocio del mundo, porque uno logra revisar un suceso de su vida, inclusive hasta llorar, como me pasa acordándome de ese momento o de todo lo que me pasó, pero sin un sentimiento negativo. No le deseo mal, no quiero el mal para ellos, para nada, cero. No tengo ningún vínculo con ellos. Antes yo los veía en televisión y veía mis peores monstruos. El día que fui capaz de enfrentar ese monstruo, la cosa cambió. Carolina, usted dice que ha aprendido y está reflejado en el libro toda esta historia de aprendizaje a raíz de ese suceso tan drástico, tan violento que cambió su vida. Si jugáramos a las especulaciones, a las suposiciones, que pues cualquier cosa puede surgir de ahí, ¿se ha imaginado la vida, cómo sería su vida si Diana Turbay no hubiera muerto en esas circunstancias? Sí, me la he imaginado. Primero, creo que sería absolutamente feliz porque tendría a mi mamá. Mi mamá hoy debería ser una abuela amorosa, linda. Yo veo a las compañeras del colegio de ella y trato de mirarlas bien y de ver cómo están, y realmente están absolutamente maravillosas. Y mi mamá la mataron de 40 años y ella no tenía por qué morir, era muy joven. Quiere decir que mi mamá fue una muy buena miembro de familia, entonces estaría feliz, absolutamente orgullosa de ella. Probablemente no hubiera sido periodista yo creo que yo
tomé la determinación de ser periodista sobre todo porque quería que Pablo Escobar entre otras cosas, seguir con la historia de mi madre, con lo que ella quería hacer y que Pablo Escobar no ganara la partida, poder seguir el legado de mi madre. Creo que soy mejor persona, creo que no me engancho en las peleas fácilmente, escojo las peleas que quiero dar, no me engancho en no resolver los problemas y empezarlos a meter debajo de la cama, sino taparlos como el gato, porque eso es lo que los seres humanos usualmente hacemos. Cuando uno tiene un doctorado en dolor, a los 17 años como me tocó a mí, pues yo creo que eso, el dolor en últimas me edificó. Entonces pues yo creo que soy mejor persona. Ahora, Javier, si yo quisiera haber aprendido, o sea, a mí me ponen a aprender esto espectacular, pero no quisiera que me lo pusieran a aprender con sangre como me tocó a mí. O sea, preferiría ser mejor persona, sí estar con mi mamá. Bueno, para cerrar este paréntesis y volver nuevamente al libro, ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue la reacción de la familia cuando toma la decisión de hacerse periodista? Justamente teniendo en cuenta todo lo que pasó su mamá. Yo creo que me acompañaron en mi determinación y pues fui a dirigir noticias en televisión como mi mamá y pues todo eso mi familia yo creo que lo vio y les hice dar vida a Diana un rato, que eso es espectacular y pues ahí está mi pasión. Quiere decir que probablemente también mi mamá, su muerte, su legado me demostró que yo tenía una pasión que era el periodismo, ¿no? Bueno, el título del libro es Desde el fondo del mar y digamos que todo el libro transcurre bajo la metáfora del buceo. Cuéntenos un poco acerca de eso, por favor. Muy bien, cuando yo tenía 14 años, mi papá me invitó a pasar unas vacaciones en una ciudad en la costa atlántica y él, como ya tenía 14 años, decía no, esta niñita ahora va a empezar en la playa con los amigos, a esa edad empiezan a hacer fiestas en la playa y a tomar trago y esta niñita está muy chiquita para que esté en el cuento del trago. Entonces le dijeron, mire, hay una cosa que se llama el buceo, que es una manada de raros que estudian, primero tienen que madrugar, no pueden tomar, les toca durísimo y no sé qué, les toca estudiar todo el día, o sea que eso está regio. Y pues mi papá dijo, pues este es el antídoto para que no se vaya a meter a la fiesta y a la cosa. Entonces pues él cumplió su objetivo. Yo no probé el trago, yo no vi la fiesta, esa parte fue espectacular. Lo que él nunca se imaginó es que me estaba dando la posibilidad de conocer mi pasión está debajo del agua. Y me di cuenta, y lo he hecho, yo veo un charco y pues allá me quiero tirar. Aprendí el buceo desde los 14 años, lo estoy haciendo y soy absolutamente feliz y me di cuenta que la vida es como el buceo, fíjense ustedes. El buceo es el único deporte que yo conozco que realmente no incentiva el individualismo. ¿A qué me refiero? Los seres humanos han tratado de conquistar el océano, eso que es difícil, desconocido, inclusive han pasado décadas y no han podido conquistarlo al 100%, ha muerto mucha gente en el intento, pero los delfines nos dieron una enseñanza absolutamente espectacular. Los delfines nos demostraron que debajo del agua hay que nadar en parejas o en manada. Cuando uno ve a un delfín solo es porque está en peligro. Los humanos entendimos eso y pues una de las prácticas o de las obligaciones de los buzos es bucear en parejas. ¿Cómo es la vida? La vida es como en el buceo. No vale la pena estar solos. La única manera de vivir la vida es a través de el valor de cogerse de la mano del otro, de generar una coalición de ayuda. Y muchas veces nosotros como seres humanos tratamos de alejar lo más cercano. Le damos muy duro a lo más cercano que tenemos y tratamos de
a veces de volvernos superwomans o supermans y y tratar de solucionar los problemas de manera solitaria. Debajo del agua hay señales, lógicamente porque los buzos no pueden hablar, entonces hay señales, y estas señales son como la vida. La vida a uno le va mandando señales, pero a veces uno no se quiere dar cuenta, uno hace como el avestruz, o uno trata como de evadir todas esas señales, esos mensajes que la vida a uno le manda. Entonces yo lo que hago es una metáfora con la vida, con mi vida, cómo he logrado solucionar los problemas a través de cosas que hago, buscando qué señales del buceo se ajustan a eso que he podido experimentar. Entonces, por eso se llama Desde el fondo del mar. Luego, pues no quiero profundizar mucho en el libro para no dañarles la lectura a ustedes, espero que lo disfruten tanto como lo disfruté yo leyéndolo y aprendiendo sobre todo muchas cosas que se aprenden leyendo este libro. Y comentaba con Carolina también antes de entrar a esta charla que al principio uno podría decir, este es un libro en la sección de autoayuda, de autosuperación, pero también tiene un componente, o no, pero también, sino que tiene un componente muy importante relacionado también con la gerencia, con la dirección de empresas, con la gestión de cambio, y es el modelo de Kotter, que también aparece mencionado acá, y me gustaría que nos comentara un poco también acerca de eso. Claro, para uno lograr incumplir un juramento como el que yo hice, tuve que aprender a entender el cambio, todo lo que uno, ¿qué supone el cambio en la vida de uno? Cuando algo cambia y uno no lo está buscando, a todos nos ha pasado. Algo nos cambia en la vida nuestra y nosotros no alcanzamos a hacer nada y ¡pan! Caímos en algo que no estábamos preparados para esto o que no queríamos que se diera. Y esto es lo mismo que sucede en las compañías. El cambio es lo único cierto. El mundo cambia, el mercado cambia, las regulaciones cambian, los consumidores cambian, la tecnología llega, modifica las cosas. Quiere decir que digamos, este método de cómo resolver las cosas que yo planteo funciona muy bien para el mundo corporativo. Y cuando yo estaba haciendo mi MBA, mi maestría en la Universidad Francisco Victoria de Madrid, pues un profesor habló de John Kotter, un profesor de la Universidad de Harvard, que cuenta sobre la teoría de cambio. Son 8 pasos que las organizaciones deben hacer cuando tienen que superar un cambio, y un cambio por 1500 cosas, ¿no? Las organizaciones tienen que vivir cambiando. Entonces, cuando esto fue en 1995, lo escribe él, a mí me había pasado esto en 1991, y yo cuando mi profesor está hablando de esta teoría de cambio en el 2004 que estoy estudiando, pues a mí se me escurrían las lágrimas, y yo creo que este profesor debía decir, esta está loca. Pues imagínense yo llorando en una clase, en una maestría, en una clase de cambio de John Kotter, eso que tiene que ver con la vida de uno. Y yo era llorando porque me daba cuenta que todos los pasos que decía John Kotter yo a mi manera los había seguido para poder superar mi dolor. Entonces, pues también menciono cada uno de los pasos y cómo le sirve a uno en su vida personal y en la vida corporativa. ¿Podría comentarnos alguno de ellos? Pues hay uno que nos pasa a todos probablemente, o a la gran mayoría, y es cuando a nosotros nos toca emprender, conquistar un Everest, emprender una estrategia para solucionar algo. Muchas veces los que no confiamos en nosotros mismos somos nosotros mismos, somos pesimistas. John Kotter dice, hay que eliminar las barreras y hay que eliminar los agentes que no quieren que haya cambio. Él habla, por ejemplo, en las organizaciones, la gente que se resiste al cambio, hay que eliminar, digamos, no eliminarlos a ellos, pero sí eliminar, digamos, las barreras y esto, ¿no? Y yo decía,
para mi modo de ver las cosas, hay que eliminar inclusive a uno mismo esos temores que uno tiene. Uno a veces, el primero que dice, no voy a ser capaz, es que no voy a ser capaz, es que no creo, es que no creo que voy a ser capaz de superar esto, me morí, me morí, me morí. Uno no se tiene que morir con nada. Esa es, digamos, la buena o la mala noticia, no sé cómo la veamos, pero nada, todo es superable, todo. Lo único que no es superable es la muerte, pero todo es superable y hay que eliminar el no se puede, el negativismo, el no creer en nosotros mismos, porque eso nos pasa a todos en algún momento de la vida. Bueno, hay otros puntos que trae el libro, pero vamos a dejar un momento al lado el libro para abordar otro aspecto, y es de la vida personal de María Carolina, que menciona un poco a sus hijos también, y cómo a través de enseñarlos a ellos o educarlos a ellos se ha aprendido muchas cosas que tienen que ver y estaban muy relacionadas también con lo que fue su vida. Cómo a veces los padres intentan proteger demasiado a sus hijos, y al protegerlos demasiado lo que hacen es convertirlos en personas frágiles. Totalmente. Yo le pido a Dios que mis hijos no tengan que experimentar algo tan pavoroso como me sucedió a mí, pero le pido a Dios que mis hijos tengan que aprender lo que me tocó aprender a mí sin experimentar eso tan pavoroso. ¿Cómo se puede hacer? Yo entendí primero que el valor de la verdad, la única regla que yo tengo en mi casa, yo no soy ejemplo de nada, todos los días digamos, podría ser mejor, pero yo les voy a contar mi historia de lo que pues he logrado como mamá. Aquí veo muchos jóvenes que no son papás ni mamás, entonces pues voy a pasar rápido por esto para hablar algún tema que a los jóvenes les guste más que criar, pero de pronto algún día llegan a esto y de pronto les puede servir este tema. Pero pueden entender por qué son así, tal vez. Claro, muy bien. Entonces, la primera cosa es, la única regla en mi casa es decir la verdad, ¿no? El valor de la verdad se convirtió en algo muy importante para mí. Y me doy cuenta, yo me acuerdo chiquita que yo sabía, pues mis papás se habían separado a los dos, cuando yo tenía 2 años y medio, pues yo ya sabía que el tema de la separación existía. Mi primita le habían dicho era que el papá se había ido a un largo viaje, ¿no? Entonces, esas cosas, digamos, a veces, y lo entiendo, yo creo que los padres a veces tratamos de medio maquillar las historias para ver si los niños se sienten mejor. Y por ejemplo, el perro nuestro se murió, lo amábamos, y pues yo tenía la posibilidad de inventarles que Odi se había ido a un viaje y que no sé qué tantos cuentos, y pues yo los senté y les dije, Odi murió. Y Tomás y Mateo daban alaridos. El uno se montó a un árbol del parque de la casa de su abuelita y no quería bajar de allá, y el otro era absolutamente llorando. Y lo que yo creo es que yo les he dejado que, yo creo que todos los sentimientos están bien, el odio, el rencor, la tristeza, la furia, yo creo que son humanos, los sentimientos hay que vivirlos, hay que identificarlos, pero hay que darle tiempo a eso. Es decir, toda la vida Mateo no se puede quedar en el árbol, Tomás toda la vida no va a poder tener odio y rencor, yo no podía tener odio toda la vida. Es decir, hay que ponerle tiempos a los sentimientos para ir atravesándolos. Yo creo que uno tiene que educarlos como los cisnes se peinan en las tempestades tienen que servir para eso. Yo me separé y yo fui al colegio a decirles, mire, yo me separé, esto es la cosa más horrible que me ha pasado, yo no me casé para separarme, pero me separé, me siento absolutamente frustrada porque pues me siento que he perdido una oportunidad muy linda de poder vivir con hogar, pero soy el 50% responsable de esto, porque aquí no hay víctimas y victimarios, y hay unos que más y hay otros que menos, no, esto es del 50 y 50. Y lo que vine a decirles es, mire, mis hijos, desde antes de ayer, su papá se fue de la casa, quiero decirles que sigan exigiendo igual, no quiero que digan, ay, pobreciticos, que ahora no, mis hijos quiero que les pidan las mismas tareas que a todos y les exijan igual. ¿Por qué? Porque la vida tiene que continuar así.
Entonces, digamos que en momentos de dolor, a mí nadie me preguntó al día siguiente de cuando murió mi mamá, como todo el mundo estaba sintiendo el mismo dolor, a mí nadie me preguntó, bueno, pobrecita, estás muy triste y entonces no quieres ir mañana al colegio. No, al día siguiente me tocó pararme a ir al colegio. Yo enterré a mi mamá y al día siguiente me tocó ir y me tocó pararme y secarme las lágrimas. Entonces creo que, aunque es muy doloroso, la verdad, exigir con amor funciona, no resolverles todos los problemas. Hay algo muy lindo que dice, uno tiene que educar con un poquito de hambre, un poquito de frío, un poquito, y pues no es literal, mis hijos no se, gracias a Dios no se quedan con hambre a la hora de la comida, pero sí con que terminen de conformar sus propios problemas. Él está en un problema y le digo, bueno, ayuda a conformar tu estrategia para salir de este problema. Yo te voy a acompañar, pero pues es tu responsabilidad. Bueno, ya casi les doy el uso de la palabra a ustedes para que hagan sus preguntas, pero quisiera que en esta parte habláramos de su abuela, doña Diana Quintero, Nidia Quintero, quien cuando fue primera dama, esposa del presidente Turbay, creó la Fundación Solidaridad por Colombia. Todos seguramente recordarán esta marcha que se hace año a año de solidaridad, que caravanas de personajes de la farándula, de artistas, etcétera, de la televisión, y que Carolina desde hace ya ¿cuánto tiempo está al frente? 3 años está al frente de esta fundación. Y obviamente, digo esto obviamente porque Carolina ha trabajado todo el tema de tecnologías, trabajó en la Comisión de Televisión, fue viceministra de las TIC y pues todo el tema de tecnología lo ha involucrado, lo ha incorporado en eso. Quisiera que nos hablara qué hace ahora la Fundación Solidaridad por Colombia, cómo es este tema de la caminata digital. La fundación, a mí me tocó, digamos, hace 3 años llegar a la presidencia de la Fundación Solidaridad por Colombia. Cuando uno ama a una persona, uno no cree que la persona puede envejecerse, puede necesitar reemplazo. Los amores de uno son irreemplazables y uno cree que el amor es eterno y el amor no es tan eterno. Entonces, el amor de mi existencia, que es ella, pues mi mentora, porque ella quedó, pues por esto, yo le digo a ella, mamita, yo le digo a ella, mamá también, le digo, mamita, tú quedaste enhuesada conmigo también, porque ya grande, de abuela, te tocó volver a empezar a criar porque el narcotráfico te dejó este problema a ti y era criar una huérfana, pobrecita. Ella dice que no fue un engüese, pero pues yo digo, ya cuando uno está abuelo uno no se debería meter en tener que criar, eso es contra natura, o pues ese no es el orden, los papás que vayan a criar a sus hijos. Aquí pues ella fue la que me crió, mi ejemplo, mi amor, mi todo, y pues para mí fue muy duro entender que a mí me tocaba ahora pues dedicarme a esto porque ella necesitaba una ayuda. Ella va a cumplir 90 años, está casi ciega, es absolutamente divina, es el mejor ejemplo, pero pues trabajó hasta los 87. Ella, y ahora estoy en esta fundación. Esta es una organización que se dedica a becar niños y niñas y jóvenes para colegio y universidad. Hemos entregado 33.000 becas, hemos ayudado a 65.000 familias en estado, digamos, de vulnerabilidad por desastres naturales. Tenemos toda una metodología de valores y adicionalmente de liderazgo, y su manera de recoger recursos para poder hacer todo esto ha sido a través de la caminata de la solidaridad. Cuando yo llegué, la primera pregunta que yo me hago cuando yo llego a una organización es cómo quiero que me recuerden para uno trabajar en esa dirección. Y pues ya todo estaba hecho, ella era una genio. Entonces pues yo dije, pues ¿cómo? Entonces voy a meterle tecnología a esta organización. La caminata, que es el 4º evento más importante de América Latina, que fue este fin de semana, el domingo, este domingo que acaba de pasar, que es absolutamente linda y especial. Pues yo me inventé la caminata digital, que la gente que no esté en Bogotá, que la gente que esté por fuera se pueda conectar a la caminata y la haga a través de un juego digital, done y esté pegado a la causa. Entonces, digamos, ese es el cuento de la caminata digital.
Bueno, y ahora sí la última pregunta sobre el libro para darle paso a la audiencia aquí en este auditorio. ¿Quiénes deben leer este libro? ¿Y por qué deberían Quiero leerlo? que me dispensen la respuesta, porque puede ser medio pretenciosa, pero prometo no. Eh, yo creo que a todos nos puede servir, mal no nos va a hacer, ¿no? Eh, a una persona que tenga un problema, probablemente le pueda servir para ver cómo lo soluciona. A una persona que tenga un conflicto sin resolver y no haya podido perdonar, probablemente le pueda servir de manera humilde mi fórmula de cómo yo lo hice y pues que lo quise compartir. A una persona que quiera conocer los rigores de la guerra y del narcotráfico, porque hoy en día estamos viendo muchas series de Netflix de los narcos y son series que yo no estoy en desacuerdo con ellas, pero muestran una manera un poco de Hollywood, el narcotráfico, lo que era esta gente. Ahora, la historia también se tiene que contar desde las víctimas. ¿Cuál es el dolor, los rigores, las heridas que deja el narcotráfico? Entonces, ahí también, esta es otra manera. Las personas que lideran organizaciones, que quieren, están en un momento de cambio, les puede servir. O el que quiere chismosear la vida de alguien que le tocó vivir algo pavoroso, pues ahí está también. Bueno, María Carolina, muchísimas gracias. Ahora sí, paso, no sé cómo opera el asunto de la palabra. Buenas tardes, doctora Carolina. Ya nos hemos visto. Primero que todo, agradecerle que esté acá. Usted, aparte de todo lo que nos ha contado, le dio un gran aporte a este país con ser la primera viceministra que aportó al proyecto apps.co, donde la conocí en el primer kickoff, en el primer evento en Bogotá. Y pues en ese sentido va pues, mi pregunta, y más que me pregunta tú como de mentoría. Entonces, ese proyecto en mi caso marcó mi vida. Antes de ahí, después de ahí, compartirle que la UNAP, cuando gerenciamos apps.co como por 5 años, logramos apoyar emprendedores de 6 departamentos o 7 de Colombia, de Boyacá, de Casanare, de Norte de Santander, de La Guajira, del Cesar y obviamente Bucaramanga. Ayudamos a crear más de 25 empresas que hoy existen todavía, de campesinos, un proyecto maravilloso que en algún momento el ministerio le dijo no más a la UNAP por X o Y circunstancias. Usted cuando fue viceministra le apostó, iba a todos los eventos, no solo de la UNAP, sino de Colombia. Y, por ejemplo, la UNAP quedó en el índice Sapiens de Desarrollo Tecnológico e Innovación como la tercera mejor del país por ese proyecto, por todas las empresas de tecnología que ayudamos a crear, y usted en todo eso estaba ahí apoyando a los emprendedores al frente. Y entonces ahora que estamos intentando retomar ya sin la ayuda de ningún ministerio el emprendimiento y seguir ayudando, entonces tenemos ahora ayudando a madres cabeza de familia aquí de zonas de vulnerabilidad de la base y la pirámide. Estamos mirando cómo retomar el tema con la UNAP. Quisiera pedirle, bueno, y también logramos, en vez de comprar mucha tecnología, cuando yo gerencié ese tema, dije, no, pues compramos computadores y eso se desactualizan y tablas. Aquí quedaron 50 mentores capacitados en la universidad directamente, como unos 8 o 10 directo con Osterwalder y Obdorf, y otros que, como usted sabe, había que entrenar, capacitaban a otros. Entonces, en esa gestión dejamos talento humano de alto nivel que está ahí preparado, pero como ya no vinieron más ayudas de ningún ministerio, quisiera pedirle su consejo. Si usted tuviera aquí al rector Juan Camilo Montoya, que es un señor pilo, empresario, fue presidente de la Cámara, es administrador de empresas, es un gerente, y sabe que hicimos eso muy bien y luego ya no lo hicimos más. Quisiera escuchar de usted sugerencias para la UNAP, si fuera para el mismo rector, de qué hacer para que retomemos ese liderazgo en emprendimiento digital, por un lado, y como aquí la mayoría son estudiantes, ¿qué le recomendaría a ellos que creen de pronto que eso es para ingenieros, para mecatrónicos, para de sistemas,
para que se animen a emprender? Sí. Son como las dos preguntitas. Muchas Yo gracias. Gracias. Yo creo que el emprendimiento, digamos, esta nueva generación no quiere ser empleado y probablemente la gran mayoría de los jóvenes hoy nos están demostrando que son capaces de transformar el mundo a través de las ideas, de la innovación. La academia tiene la posibilidad de acercar la oferta de la demanda, de generar capacitación y volverse un motor de desarrollo para estos temas de emprendimiento, y creo que esta es una región del país absolutamente rica en muy buenos emprendimientos con base digital, y no vale la pena perder el esfuerzo aunque no hayan recursos del Estado, diría yo. Carolina, hola, bienvenida. Me sentí muy identificada con tu historia porque creo que tenemos más o menos la misma generación. Yo estaba en el colegio cuando sucedió lo de Diana Turbay e influenció mucho en mi decisión de profesión a tomar, y a diferencia tuya no tuve la valentía de seguir el instinto de estudiar comunicación social o derecho como me decía mi orientación profesional, precisamente por el temor que causaba la muerte de tu mamá en ese momento. Entonces me impactó mucho oírte, pero quisiera preguntarte en ese sentido, si tu abuela, Nidia, leyó tu libro y en qué le sirvió a ella para su proceso de perdón, porque tú perdiste a tu mamá, pero ella perdió a su hija. ¿Ella qué te dice de tu libro? Sí. Qué belleza. Mira, ella, pues, cuando salió el libro, la editorial me lo mandó, el primero fui y se lo llevé a ella. Entonces empezamos a leer y lloraba tanto que, digamos que lo hicimos como nos dábamos vacaciones. Bueno, en 3 días vuelvo, y ella, listo. Y al día siguiente me llamaba, venga y me lee un ratico más. Entonces, y volvíamos a empezar a leer. Terminamos así. Muchas veces quise ni volver a leerle el libro porque soy una gallina, y enfrentar pues lo que estaba escribiendo ahí, el dolor, y hacerle revivir, pues sentía que mi abuela no merece a los 89 años estar en esta tortura china, pero pues lo logramos hacer. Creo que ella fue capaz de perdonar mucho antes que yo. Ella con las fuerzas del corazón, porque yo decía que yo ya había perdonado, pero pues es el perdón aquel que es meter en cualquier sitio de su corazón cosas y dejarlas ahí podrir sin que uno se dé cuenta que están, y después salen o en una enfermedad o en una reacción, en un momento distinto. Y bueno, ella, yo creo que para mí haberlo leído con ella fue absolutamente liberador, difícil el proceso, pero yo estoy segura que ella perdonó mucho antes. Ella es una mujer con un nivel, una capacidad espiritual tan impresionante. Ella parece hecha de otro material, que aunque ustedes se han fijado algo, una persona, una hija que pierde a su madre, ¿cómo se llama? Huérfana. Hay nombre para eso. Una mamá que pierde a su hija, ¿cómo se llama? Es que eso sí que no existe. No tiene nombre. Yo como que mi generación o yo no tenía el conocimiento acerca de lo que le pasó a su mamá, y entré a esta charla de casualidad y sinceramente me impactó demasiado, porque ahora pues mi edad, las personas de mi edad estamos pensando en cosas diferentes y como que no vivimos la situación que pasó Colombia en esa época, y la verdad me parece increíble como una persona laborando, porque su mamá solo iba a hacer la entrevista como un trabajo rutinario, pasó por un problema que en general fue algo que afectó al país, porque no solo fue como a nivel individual o a nivel de la familia,
Y entonces yo creo que nosotros como jóvenes debemos estar más actualizados acerca de lo que sucede antes, porque ahora también está influyendo. Y yo quería hacerle la pregunta de cómo afrontó ese momento tan difícil, porque uno como niña, la persona más allegada o más como el pilar de la vida de uno es la mamá. Entonces yo quería preguntarle cómo no se frustró o no empezó a sentirse sola o tener pensamientos negativos o creer que no iba a ser capaz de continuar con su vida. ¿Tú cómo te llamas? Valentina. Valentina, gracias por tu participación, me gusta mucho. Valentina, yo sentí todo eso, frustración, tristeza, dolor, pensé que no iba a ser capaz, nunca pensé en quitarme la vida, pero pensé una cosa peor, y es no volver a sonreír. Imagínate uno estar en vida y no sentir felicidad. Yo creo que eso es el peor castigo que uno mismo se puede autoponer. Y yo me lo puse porque yo apenas vi a mi mamá recién muerta, no sé si oíste, pero apenas la vi, ella agonizando, yo le juré que no volvería a reír más, y tenía 10 años recién cumplidos. Y pues logré incumplirle el juramento. Fueron muchos pasos que hice y mucho tiempo que pasó, pero me queda un aprendizaje de algo que decía ahora, y yo no pienso que lo adecuado es a uno le pasa algo negativo y no sentir cosas negativas. Lo que pasa es que uno hay que dosificar la cosa. Uno toda la vida no puede quedarse en lo negativo, uno toda la vida no puede quedarse en llorar y sentir que el mundo se va a acabar, pero sí, como en el buceo, lo peor que a un buzo le puede pasar, que es estar 30 metros debajo del agua y sentir que el oxígeno se le acabó. Así me sentí yo cuando vi que mi mamá estaba muerta. Lo que logré es hacer un plan, una estrategia, un plan para subir a superficie y no morir en el intento. Eso lo cuento en este libro. Dime. Ahí hay sí, tú. La señora acá. Buenas tardes, María Carolina. Si en las cosas cotidianas de la vida a la gran mayoría nos es difícil perdonar, y ante la grandeza no voy a llamar acontecimientos, sino situaciones duras que muchas personas han padecido, y sabiendo en este momento que el perdón trae grandes beneficios, pero a pesar de que sabemos que los beneficios son inmensos, ¿por qué no perdonamos? ¿Por qué el perdón no se nos facilita? Bueno, de una manera muy coloquial, María Carolina, pedirle como una especie de relación, como una especie de pasos, para que al común de las personas y en esas cosas cotidianas podamos llegar al perdón. Tan bello. Yo voy a contar un tris lo que hice. Pues ese es digamos, eso es lo que yo cuento en el libro. Eso fue lo que yo me senté a escribir en ese libro, pero como para decir cosas y que no piense que lo estoy diciendo. Mi tesoro, compre el libro que cuesta 39.000 pesos, léaselo, se queda con mis redes sociales y me cuenta cómo le parece. Además lo quiero invitar a eso, pero lo voy a contar. Yo creo que el perdón debe ser un proceso. Para que haya perdón hay que sentir furia, hay que sentir tristeza, hay que sentir rabia. Pierde el que cree que porque yo soy víctima, el otro tiene que llegar a perdonarme, a pedir perdón, ¿no? Ese anzuelo no se debe morder, no se debe picar. Probablemente desde cada punto,
cada persona que está en un disgusto probablemente se siente que es la víctima, pero existe una cosa que hay que fortalecer en la vida, que es las relaciones empáticas, la mirada empática frente a la vida. ¿Qué es el tema de la empatía? Que lo hablan en las empresas, que lo están aumentando mucho. ¿Qué es la empatía? Es lograr ponerse en los zapatos del otro. Con esa persona que ustedes hoy están peleando o están lejos, esa persona cree que él es la víctima, mientras que nosotros estamos pensando acá sentaditos que nosotros somos la víctima. Cuando nosotros sabemos que perdonar es la mejor manera, digamos que el efecto del perdón es lo mejor que puede, es el mejor sentimiento que uno puede tener porque lo hace ligero de equipaje. Ese cuento de estar ligero de equipaje, de vivir ligero de equipaje, es de vivir ligero de odios. Si uno se da cuenta de eso, supera el problema de pues que me llame, que me ruegue, que le cueste, que me demuestre, y uno lo hace sin ni siquiera pensar si el otro quiere o no quiere. Oigan, cuando yo perdoné a Popeye y a Pablo Escobar y a todo mi monstruo y a todo lo que me estaba pasando a mí en la vida, a mí me dijeron, de hecho colegas que quiero mucho me decían, usted es una bruta, perdóneme, muy lindo, muy bonito, pero ¿usted de verdad cree que Popeye cuando le pidió perdón de verdad lo estaba haciendo de corazón? Y le dije, mire, el que se pone a juzgar en eso, se pone a juzgar al otro, realmente no ha entendido qué es el cuento del perdón. El perdón es un acto absolutamente individual. Inclusive uno puede perdonar sin que lo perdonen, pero tiene que estar revestido de un acto de humildad. Y cuando uno entiende qué quiere decir la humildad, logra deshacerse de tanta cucaracha que le hace daño a uno en el corazón. Uno siempre está esperando, pues yo sentí que fulanita me saludó mal, entonces esta vez se la voy a cobrar, esta no sé qué. El que es humilde logra deshacerse de esta cosa que nosotros vamos por el mundo siendo jueces Baltasar Garzón, ¿no? Va una y vea que a la segunda y este no me hizo y este sí hizo y este no, en vez de mirar cómo es de difícil hacer así, porque no nos volvemos jueces Baltasar Garzón de nuestra propia vida, dándonos menos duro. También aprendí eso, que la felicidad está conformada de imperfecciones. Uno a veces espera que todo esté perfecto para ser feliz y se muere y la foto nunca va a estar perfecta, porque el mundo, la perfección no existe, o por lo menos la perfección de la cabeza. Ser perfectamente imperfecto es la mejor manera de uno estar para poder ser feliz. Y parte de la felicidad es soltar lo que a uno le duele, cortar lo que a uno le da tristeza, ser menos vehemente con los seres humanos. ¿Le dije algo que sirva? ¿Todavía tiene ganas de leer mi libro? Buenas tardes, gracias doctora María Carolina por esta charla. Yo me siento feliz de estar aquí y la felicito por haberse dado esa oportunidad de incumplir esa promesa. Recuerdo muchos momentos de esos que usted contó. Admiro profundamente a su abuela. Ella es toda una institución en el país. En Bogotá la caminata de solidaridad es increíble. Aquí de pronto no la percibimos así, pero es grande. Y recuerdo también, por ejemplo, que en Bogotá, al suroriente, cuando eso eran los barrios más apartados, hay un barrio que se llama Diana Turbay, que lo crearon en homenaje a su mami. Tengo dos preguntas. Una, si su abuelo sí es tan de buen humor como dicen, porque a él se le hacen todo tipo de chistes. Y dos, ¿qué hacer en Colombia para dejar tanta polarización y frente a este hecho que acabamos de ver, que las FARC le toman las armas? ¿Qué hacer? Gracias.
Gracias por tu comentario. El primero, mi abuelo era de buen humor. Pues yo creo que sí, porque aguantarse tanto chiste y tanta cosa, él hablaba como muy nasal, entonces tenía una manera muy particular de hablar, entonces pues aguantarse todo eso yo creo que tiene que ser como de buen humor. Yo viví con él y nunca lo vi bravo. Mi mejor ejemplo de él es que él nunca habló mal de alguien y él recibió ataques mañana, tarde y noche, pero nunca en la intimidad del pagaré, donde uno, pues si uno en la casa no es capaz de hablar, ahí es donde uno utiliza el escenario porque se siente como a gusto, ¿no? Entonces, divina. Pues yo, por mi madre bendita, jamás lo vi hablar mal de alguien, entonces eso me queda como, me enseñó tanto. Yo le digo a mis hijos, si no tienes algo bueno que decir, guarda silencio, que cada vez que uno habla mal de alguien, creo que mina su corazón y mina su vida. Lo que está pasando ahora, pues yo no me quiero meter en el tema político, pero creo que los seres humanos tenemos que lograr no matarnos entre sí y poder, no poder seguir teniendo el riesgo de descompletar más familias. Es decir, la violencia ha descompletado tantas familias, eso es absolutamente pavoroso. Ahora, no sé qué es lo que hay que hacer en este momento, pues de un tema político, no tengo ni idea, pero pues ojalá que seamos capaces de madurar a través de los valores y no seguir matándonos, es imposible. María Carolina, buenas tardes. Yo te busqué durante la Feria del Libro de Bogotá, porque el año pasado pues en la familia perdimos a mi hermana y mi sobrina… Ay, nos vimos allá. Mi sobrina más o menos tenía tu edad. Yo le escribí un libro a ella. Sí. Entonces, pues yo se lo regalé y creo que yo también lo leí y concuerdo con todo lo que dices acá. Mi pregunta es, pues contaste una infidencia que hace 10 años pues no pensabas escribir el libro y que cuando lo escribiste no quisiste como, ¿será que lo lanzo? O sea, como sí. Y hoy durante todo el conversatorio te he visto que has tenido como momentos como compungida. Sí. ¿Sigues pensando que hiciste bien al escribirlo? Bien. Porque yo no sé cuántos conversatorios habrás tenido después del lanzamiento del libro, pero me imagino que durante cada vez que te entrevistan, pues te enfrentas a ese sentimiento. Sí, no, siento que ha sido muy bueno. Me da, digamos, a mí me fascinaría estar sentada acá hablando de tecnología, no de esto. Es que esto es una cosa muy dolorosa. Entonces, pues como que a veces siento que qué tristeza de país, qué tristeza que el narcotráfico pues le acabe a uno, digamos que el tema sea el asesinato de la mamá de uno, esto que es tan horrible si hay tanta cosa buena para estar hablando, ¿no? Ahora, esa es la realidad, eso es lo que me tocó vivir. Yo de verdad me siento muy bien de haber escrito desde el fondo del mar y de haberlo publicado. Para mí una de las cosas que yo quería era que fuera económico desde el rango pues de lo que se pudiera, pero lo más económico posible, porque lo que realmente quiero es que más personas lo lean. Pero pues ahora a mí el tema, digamos, este tema me gusta en la medida en que pueda ayudar a gente, pero pues me gusta más la tecnología, ¿sí? Ahora, esto fue lo que escribí, entonces pues tengo que enfrentarlo como… Tengo que ser una madre responsable y venir con mi librito a contarles el cuento y a chillar con ustedes. Agradecemos a todos la permanencia durante este evento, apoyado por el Ministerio de Cultura y Turismo, la Gobernación de Santander, Alcaldía de Bucaramanga y Cámara de Comercio. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de la Feria del Libro. Buena tarde.